Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, las reformas de Josías, nos ha mostrado claramente la importancia, lo que se necesita hacer para mantenerse en conexión con nuestro Dios. Y esto es a saber la importancia del estudio de la palabra de Dios. Realmente esta lección ha sido una lección de bendición que puede ayudarnos a alcanzar la salvación de nuestras almas o estar preparados para cuando Cristo venga por segunda vez. Esta semana ha sido una semana de gran bendición. En nuestra iglesia se ha hablado tanto de la reforma que hemos podido comprender que no puede haber reforma sin antes estudiar con detenimiento la Sagrada y Santa Escritura para recibir la bendición que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Esta semana pudimos comprender la profundidad de la corrupción que había en el pueblo de Israel. Comprendimos las clases de reformas que hizo Josías, porque la historia decía claramente que tanto Ezequías, tanto Manasés, tanto Amón y todos los otros reyes anteriores se habían apartado de Dios, tanto así que habían perdido el libro de la ley. Mediante anuncios en el periódico, se llamó la atención de la gente para hacer un experimento, dice la lección. Estas personas querían hacer un experimento para saber cuál era la actitud de estos seres humanos que eran contratados para infringir dolor, por así decirlo, causar daño a otro ser humano a través de choques eléctricos. Y de esta manera las personas que fueron llamadas para este trabajo, se les dijo que podían administrar ese descarga eléctrica de manera liviana, de manera peligrosa y de una manera extrema o severa. Y estas personas recibirían órdenes de otro lado para infringir dolor a las otras personas que estarían en el otro cuarto. Y empezaron a infringir dolor, y mientras aquellos le decían, denle más, denle más, denle más, ellos sin compasión hacían más daño a la otra persona. De tal manera que al descubrir los estudios, se dieron cuenta que las personas estas causaban dolor, infringían angustia a aquellas personas sin compasión ninguna. Esto realmente nos muestra cuál es nuestra condición como seres humanos. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, cayeron tan bajo por una sola característica: eran seres humanos pecadores. De tal manera que este estudio demuestra hasta dónde puede caer el hombre. La gente escuchaba los gritos de dolor, los gritos de angustia del otro lado, sin embargo continuaban descargando eléctricamente aquellos choques. De tal manera que actuaban sin compasión. Esto demuestra cuán bajo puede caer el ser humano. Al mirar los estudios, detectaron que el 55% de aquellas personas, aunque tuvieron ansiedad, se sintieron perturbados, se sintieron enojados, aún descargaban choques eléctricos con sus semejantes del otro lado. Esta semana descubrimos que sin la palabra de Dios, el ser humano no es más que podemos decir, un ser irracional, sin compasión, sin misericordia, aún hasta de él mismo. Esta semana descubrimos que realmente no se puede hacer reforma sin la palabra de Dios. La palabra de Dios nos advierte, la palabra de Dios nos muestra las consecuencias, la palabra de Dios nos muestra a través del Espíritu de Dios. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esto es lo que la palabra de Dios hizo en el rey Josías al leer el libro de la ley. ¿Por qué llamar al arrepentimiento cuando las consecuencias son eminentes? Bueno, Dios lo hace primeramente para mostrar el amor y la misericordia. Pero si el pueblo no escucha, si el pueblo rechaza la voz, lo que queda es destrucción, muerte, y todo lo que vendrá será destrucción para el ser humano cuando no se vuelve a su Dios. De tal manera que el ser humano
puede perder la razón y se puede convertir, como ya dije, en un ser irracional, mucho peor que un animal. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición. Por ejemplo, aprendimos de los reinados de Manasés y de Amón. Dijimos que Manasés fue el abuelo del rey Josías y Amón fue su padre. Sin embargo, aunque Manasés hizo lo malo delante de Dios, se apartó de Jehová, jamás atendió la voz de Dios, hizo lugares altos de adoración a los Baales, trajo el culto de brujería, hechicería a la casa de Dios. Allí mismo mató a su hijo, lo entregó en sacrificio al maligno. Las cosas que hizo Manasés fueron terribles. Dice que regó la sangre desde norte a sur y de este a oeste en toda la nación, la sangre de los profetas de Jehová. Y este rey Manasés fue llevado cautivo, dijimos. Y estando ya cautivo, preso, él reconoció, se arrepintió y Dios tuvo misericordia de él. Dios lo restauró a su reino y así Manasés durmió en paz porque se reconcilió con Dios. Sin embargo, vimos como Amón no se arrepintió, no se desvió. Y aunque Manasés se arrepintió, su hijo aprendió las malas conductas, las continuó y el pueblo quedó corrompido. Aunque Manasés logró salvación, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, todo el pueblo quedó corrompido y contaminado, porque tal es el sacerdote, tal es el pueblo, tal es el rey, tal es el pueblo. Mucho cuidado con los que estamos en eminencia, dice la Biblia. Puede ser peor la caída. De tal manera que, aún los pecados horribles que cometió Manasés y Amón, esto no afectó la vida, la experiencia del rey Josías, que veremos más adelante. Él recibió el perdón, hablando de Manasés, pero las consecuencias en el pueblo y aún su hijo continuaron. ¿Qué descubrimos en el tema número 2? Un nuevo rey. El abuelo, dijimos, el padre de Josías, fueron un mal ejemplo. Sin embargo, pudimos ver que en el caso de el rey Josías, él no tomó el ejemplo ni de su abuelo ni de su padre. Yo quiero creer que el trabajo que hizo la madre de Josías fue un buen trabajo. A pesar de que el padre era malo, no temía a Dios e hizo lo malo, yo pienso que la mamá hacía buen trabajo con el niño Josías. También creo que a lo mejor el abuelo Manasés le contó a aquel niño todas las cosas malas que él hizo, cómo se arrepintió y le dio testimonio, y esto tal vez fue de bendición para el niño rey llamado Josías. Supimos que Amón fue matado por el mismo pueblo. Lo mataron porque hizo tanta maldad que el pueblo mismo no lo quiso. Y entonces así surgió el niño nuevo rey, que fue el rey Josías. Dice la Biblia que era de 8 años. Era un pequeño niño que tal vez tenía tutores que lo guiaban para reinar bien. Y de esta manera Josías, amparado por el ministerio de profetas y de sacerdotes que querían hacer lo bueno, entonces el rey Josías a sus 18 años mandó a reparar el templo que había dejado destruido Manasés, Amón y los otros reyes que lo habían descuidado. El templo que había construido Salomón se había deteriorado y la gente decía que adoraba a Dios en aquel templo, adoraba al templo, pero no adoraba a Dios. Óigame, qué condición la de esta gente. De tal manera que este nuevo niño rey, a los 18 años comenzó las reformas. Mandó a reparar el templo, mandó a mejorar las condiciones del templo, mandó a recoger aquel dinero que se recogía en la puerta, y mientras reparaban, encontraron, esto nos lleva al tercer tema, el libro de la ley. ¿Qué fue lo que pasó? Le trajeron el libro de la ley al rey Josías. El rey Josías leyó y dijo: wow, esto no se hace aquí, estas ceremonias, estos ritos pascuales y todo esto, no se hace. Entonces mandó a consultar a la profeta Hulda, y la profeta Hulda le dijo: ciertamente quien ha preguntado esto que dice aquí, este libro es real, y viene destrucción, viene maldición, viene muerte para este pueblo. Pero a este siervo que reconoció a Dios,
que se humilló, que rasgó sus vestidos, que escuchó la palabra y fue sensible a la voz, no le va a sobrevenir mal. Él va a morir o va a dormir en paz antes que venga esta calamidad. Y esto fue lo que pasó cuando Josías llegó al trono. De tal manera que el libro de la ley fue de bendición. Josías escuchó la ley, conoció la ley y eligió, actuó por fe, sirviéndole a Jehová de todo su corazón. Tanto así que nunca se ha levantado y nunca se levantará, ni volverá a nacer otro rey como el llamado el rey Josías. Josías llegó al trono. De tal manera que cuando el libro de la ley, el tema número 4, llegó a sus manos, óigame, ¿qué cristiano puede andar sin la Biblia? ¿Qué cristiano puede ir a la iglesia sin la Biblia? El libro de la ley dice, el libro de la ley decía Deuteronomio que lo tenía que tener consigo, que debería leer en él y ponerlo por obra, ponerlo en los dinteles de la puerta, de tal manera que el libro de la ley era la bendición. Por eso Josías hizo las fiestas de Pascua como nunca más se ha hecho desde antes de los jueces, dice la Biblia. Fue una lección tremenda la de esta semana. De tal manera que concluimos con el tema número 5, la reforma de Josías. ¿Por qué hizo reforma Josías? ¿Será que él quería que la gente dejara de comer esto y comiera esto? ¿Será que él quería que la gente bebiera esto, hiciera ejercicio? ¿Será que las reformas del rey Josías fueron la de cambiar de ropa, vestirse de esta manera o de otra manera? No me malentiendan, todo eso está bien, comer bien, beber bien, vestir bien, todo eso está bien. Pero la reforma de la que estamos hablando aquí, ¿por qué hizo esta reforma Josías? Bueno, porque los reyes anteriores, desde su papá, su abuelo y otros reyes anteriores, habían hecho lo malo, habían hecho altares allá en lo alto, habían matado a los profetas de Jehová, habían hecho tantas cosas terribles que lo que quedaba realmente era para ellos muerte y destrucción. Entonces, todos esos lugares altos donde se habían matado a los profetas de Jehová, donde se adoraba a dioses falsos, donde Amón y Manasés adoraban a las estrellas, la brujería, la hechicería. Entonces, como había tanta inmundicia, entonces el rey Josías hizo las reformas. Derribó esos lugares altos. Mandó a matar a los profetas falsos, a los sacerdotes idólatras, dice. Los mandó a matar. Quitó esos lugares altos. Sacó del templo de la casa de Jehová toda esa inmundicia. Y entonces instituyó la Pascua. Y nunca jamás hubo una Pascua como tal. Dice allí que los huesos de esos los quemó en los altares. Y entonces esas reformas que hizo Josías fue como una limpieza, una purificación para el templo, los sacerdotes, los profetas, el pueblo, pero por el ejemplo del rey. Qué hermosas reformas las que hizo el rey Josías. Bendito, alabado y santo sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien por su Santo Espíritu nos hace entender todas estas cosas y nos muestra el camino hacia la salvación. Y esta fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 9, cuyo título es El yugo de Jeremías. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias por visitarnos. Que Dios te bendiga. Y por favor, si te ha gustado esta lección, ponle allí abajo like o que te gusta. Si quieres tú ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser tú de bendición en todo el mundo, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y antes de retirarnos, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo nuestro Señor, venimos ante ti para adorarte, Señor, para alabarte,
para darte gracias por el hermoso testimonio de tu palabra, Padre. Aunque ella no esconde la falla, las debilidades, los defectos humanos al adorarte, ellos nos muestran, Señor, cómo nosotros podemos apartarnos de ese mal, acercarnos a ti y adorarte en espíritu y en verdad. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a mis amigos que vienen a este canal para escuchar y aprender de tu palabra. Alcánceles tu gracia, tu amor y tu bendición y ayúdales, oh Dios, a hacer las reformas necesarias en su vida para alcanzar la bendición de la salvación, Señor. Los pongo en tus manos. Si hubieran enfermedades, si hubieran problemas, si hubieran necesidades, cualquiera sea, Señor, física, mental, emocional, espiritual y aún material, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que los bendigas conforme a tus riquezas en gloria. Abre las ventanas de los cielos y que tu gracia les alcance para honra y gloria de tu nombre y bendición de sus vidas. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, a quien sea la honra, la gloria, la majestad por todos los siglos. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.